Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Mercedes Nuez, yo soy psiquiatra, soy jefa de servicio en el Hospital Moyano. Y bueno, en el día de hoy, no sé si ya me conocen por la punta de psicosocial. Bueno, en el día de hoy vamos a ver las actualizaciones. Son 5 guías, chicos, 5 guías, de las cuales voy a ser bastante contundente con los conceptos y obviamente lo que quiero es que ustedes lean la guía porque no voy a referirme a todo, porque si no vamos a estar 5 horas más, así que les voy a facilitar el tiempo a ustedes también. Bueno, la guía número 1 es pautas y herramientas para la atención integral o PAI frente al consumo excesivo de sustancias, en particular el alcohol. Esta es la guía número 1 y es de Presidencia de la Nación, o sea, es nacional, ¿ok? Esta actualización. Bueno, empezamos. El artículo 4 de la Ley Nacional de Salud Mental, recuerden, Ley de Salud Mental número 26.657, que es la ley que está vigente ahora, instituye que las adicciones deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental y reconoce a las personas con uso problemático de drogas legales o ilegales como sujetos de derecho en su relación con los servicios de salud mental. La fundamentación de todo esto implica que la problemática de las adicciones reside en la vinculación que los sujetos sostienen con las sustancias, ¿ok? Producto del contexto y de un momento histórico determinado. Por este motivo, debe ser analizado de una perspectiva integral, que le suene esta palabra, que contemple componentes personales, vinculares, sociales, culturales, económicos y políticos. En nuestro país, el consumo problemáticas de bebidas con alcohol y otras sustancias psicoactivas constituye un grave problema social y de salud pública. Siguiente. Se presenta como una de las principales causas de morbimortalidad y un factor de riesgo de homicidios, accidentes de tránsito, suicidios, conductas violentas, etcétera, patrones de consumo de alcohol. A ver, edades de inicio cada vez menores y aumento de consumo en mujeres. Esto es importante. La prevalencia de consumo de alcohol es la más alta en relación a las demás sustancias, ¿ok? Y el consumo episódico excesivo de alcohol es más frecuente los fines de semana y en varones. Datos a tener en cuenta. Las internaciones con este diagnóstico son 5 hombres por cada mujer y las edades van de 15 a 24 años. Ahora existe los principios orientadores de las pautas y herramientas para la atención integral o PAI, que chicos, quiero que lo lean, le den una leída, que sepan dónde se puede aplicar este plan y estas pautas y herramientas, cómo aplicarlo. Siguiente. Y cuáles son los principios orientadores de las pautas y herramientas de la atención integral. Esto es todo, chicos, leer, tengan una orientación de todo, no voy a repetir porque si no es un montón, pero me voy a centrar en el consumo. Existe un consumo sin riesgo, que es cuando es un consumo aleatorio que no ha generado riesgos para sí mismo, ni para su entorno, ni para la comunidad. Luego tenemos un consumo episódico excesivo de alcohol, o sea, que es cuando la ingesta de alcohol de más de 5 unidades en hombre y más de 3 unidades en mujeres en una sola ocasión y en un periodo de pocas horas. Entonces, acá
cuando hablamos de unidades, voy a hacer la aclaración de lo que en esta guía habla de unidades. Una unidad estándar de bebida alcohólica equivale a una lata o botella individual de cerveza, o sea, de 300 a 350 centímetros cúbicos, que equivale a un vaso de vino de 150 centímetros cúbicos, o a un trago de entre 80 y 100 centímetros cúbicos de bebidas destiladas como el ron, whisky, vodka, fernet, etc. Frente a la intoxicación, es prioritario la atención emergentológica, siendo derivado directamente a la guardia para su atención. Siguiente. El consumo de riesgo es el consumo de alcohol o de una sustancia psicoactiva persistente en el tiempo, donde hay probabilidad de consecuencias adversas. En relación al consumo de riesgo, se establece cuando la ingesta en la mujer es más de un vaso de vino y equivalentes, y en el varón más de 2, pero esto es en forma diaria, o sea, más de una medida diaria. Y ya tenemos un consumo problemático cuando este tipo de vínculo con la sustancia, directa o indirectamente, produce consecuencias negativas para el individuo o tercero. Siguiente. Dependencia. Es el conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales, emocionales y cognitivas que demuestran que el consumo de una o más sustancias adquiere en la persona afectada una prioridad desproporcionada en relación a otras conductas que antes tenían alto valor y se denomina consumo dependencia. Las características de la dependencia son el deseo imperioso o craving de ingerir la sustancia, la incapacidad de detenerse y los síntomas psicofísicos de abstinencia cuando la sustancia se abandona, y el fenómeno de tolerancia implica tanto dependencia física como psíquica. Siguiente. El abordaje clínico por la intoxicación aguda, ¿ok? Es un dispositivo de atención para el paciente intoxicado en un servicio de guardia u hospital general, ¿no es cierto? El objetivo es establecer nexo entre la persona y el sistema de salud, atender la urgencia, desintoxicar a la persona y generar continuidad de cuidados, fortalecer la capacidad de autonomía para la mejor utilización de sus recursos y los del sistema de salud. Acá tenemos, a ver, tenemos que realizar un diagnóstico presuntivo, clínico y toxicológico después de certeza, diagnósticos diferenciales como coma hipoglucémico, cetoacidosis diabética, encefalopatía hepática, intoxicación por otras drogas, patología estructural del sistema nervioso central, traumatismo de cráneo, etc. Siguiente. Acá tenemos qué es una intoxicación inicial o leve, que son síntomas de euforia, distimia, verborragia, desinhibición, halitosis enólica, Rubicón-D facial, inyección conjuntival, recuerden, y o vómitos. La intoxicación moderado grave, acá hay signos de agresividad, impulsividad, deterioro de la atención, juicio alterado, ataxia, torpeza en los movimientos, somnolencia, alteraciones sensoriales, nistagmus, diplopía, hipotonía, hiporreflexia, miosis, hipotermia, hiponatremia, hipoglucemia, convulsiones o coma. La siguiente. Gracias. Chicos, en este guía que hemos terminado, es un poquito más larga, yo le di los conceptos generales, pero tienen que leer un poco lo que plantea Nación acerca de lo que es el abordaje integral, de lo que tiene que ver con la continuidad de cuidado, en lo que sea el consumo episódico, las pautas, las herramientas, y por las dudas lean
¿Cuál es el cuestionario para el reconocimiento de consumo problemático de alcohol, o también llamado CREA? No me pareció tener que expresar todo esto, es simplemente leerlo para tener los mínimos conocimientos acerca de esta guía. Bueno, chicos, gracias. Hemos terminado la primer guía. Ahora vamos a hacer la guía número 2. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a la guía 2. Esta guía 2, recuerden, es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, o sea, es provincial. ¿Se acuerdan que la primera era nacional? Bueno, esta es la guía de atención de crisis y urgencias por motivos de salud mental y consumos problemáticos. Siguiente. Las políticas de salud mental provinciales se despliegan en un doble movimiento. Por un lado, el fortalecimiento y priorización de los cuidados y asistencia en salud mental dentro de las políticas sanitarias. Por otro lado, el proceso de transformación y reforma del modelo en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y los objetivos sociales más generales tendientes a la inclusión social y garantía de los derechos de todas las personas de la provincia. Las crisis no son acontecimientos aislados, sino parte del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, en la que la persona debe ser asistida, recuerden, en forma integral en el ámbito sociosanitario, requiriendo un seguimiento para evitar la recurrencia. Las intervenciones comunitarias resultan beneficiosas, reduciendo hasta un 50% las admisiones hospitalarias. En el plano epidemiológico a nivel mundial, los problemas de salud mental poseen una prevalencia alta. Siguiente. Se estima que 1 de cada 4 personas padecerá un problema de salud mental a lo largo de su vida y 1 de cada 10 presentará un cuadro que requiere tratamiento psiquiátrico específico y psicofarmacológico. Un estudio argentino de alcance nacional evidencia que el 29.1% de las personas a lo largo de su vida experimenta algún padecimiento en salud mental que requiere atención en los servicios de salud. En la Argentina, el 17% de los años de vida ajustados por discapacidad o conocidos como ABAD corresponden a problemas de salud mental. La modalidad de abordaje está basada en la articulación prioritaria y necesaria con la Red Provincial de Salud Mental y con consumos problemáticos extrahospitalarios, así como actores territoriales formales e informales. De esta manera se promueve el acceso y la continuidad asistencial. Los equipos de salud mental deberán destinar parte de su trabajo a la articulación fuera de la institución con otros efectores de salud que realizan la derivación y o con familiares y redes de apoyo contención. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver los recorridos en la urgencia. La prioridad serán las situaciones de urgencia en salud mental, definidas como toda situación transitoria que irrumpe y altera las funciones psíquicas y el desempeño habitual que supone un alto grado de padecimiento y ruptura del equilibrio vital. Es importante acá lo que se establece como triage en salud mental. También importante la referencia y contrarreferencia y continuidad de cuidados. Chicos, estos son conceptos generales que los tiro para que ustedes lo lean. No voy a desarrollar cada uno de ellos, es como para que vayan teniendo una guía ustedes, ¿eh? Y con respecto a las internaciones en salud mental,
Recuerden que la internación es considerada, esto es muy importante, como recurso dentro de la estrategia terapéutica, pero cuando se hayan agotado otros abordajes ambulatorios, ¿ok? Siempre es el último recurso. Esto es para la provincia, para la nación, como para la Ley de Salud Mental 26.657. Deben ser de carácter transitorio o lo más breve posible. Están indicadas cuando aporten mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario o social y o cuando brinde cuidados que no estén garantizados por fuera de la institución. Recuerden que la internación es un método restrictivo para la ley de salud mental, o sea que siempre es cuando hay una falla de todas las otras intervenciones previas. Estas internaciones pueden tener un carácter voluntario o involuntario. Voluntarias, como lo dice la palabra, es cuando la persona, una vez indicada la internación, admite que debe ser internada y acepta su internación en forma voluntaria. La involuntaria solo podrán realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediara una situación de riesgo cierto e inminente. Siguiente. Entonces, como que estas partes son importantes que la tengan en cuenta para el examen porque todo esto forma parte de la ley de salud mental. ¿Qué es el riesgo cierto inminente? Se entiende como aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro o indubitable, que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o tercero. Ello deberá ser verificado por medio de una evaluación y recuerden, por un equipo interdisciplinario. No se incluyen los riesgos derivados de actitudes de conductas que no estén condicionados por un padecimiento mental. Estas internaciones involuntarias deben ser informadas al juez en los tiempos y formas previstas por la Ley Nacional 26.657. O sea, entiéndase que el riesgo cierto inminente es cuando hay un riesgo cierto, o sea, por ejemplo, que la persona te diga, me voy a matar, me voy a tirar me voy a tirar abajo del tren y ahora. O sea, que es como, es algo cierto y es inminente que es ya. Entonces, en esta oportunidad o en estas circunstancias, en realidad, o otro tipo de causa es cuando el paciente tiene un brote psicótico, no tiene conciencia de situación y de enfermedad y puede ocasionar un riesgo para sí o para terceros. Entonces, ahí la internación es involuntaria, se media por un criterio de internación en forma interdisciplinaria y se obviamente informa al juzgado. Esto estamos de acuerdo hasta acá, es súper importante. Bueno, es importante tener en cuenta los lineamientos para la atención en situaciones de crisis y urgencia, evaluación integral de la persona y su contexto, tener en cuenta las pautas que deben acompañar a todo proceso de intervención y evaluación global de la persona usuaria. ¿Ok? En la ley de salud mental se habla de usuario, cuando uno habla de paciente, pero es un usuario. Em, bueno, el recorrido psicofarmacológico. La prescripción de psicofármacos en el contexto de una guardia no representa un tratamiento en sí mismo, sino una búsqueda de alivio rápido en tanto los beneficios de dar este fármaco superen los riesgos de su uso. ¿Ok? Siguiente. Es importante al momento de prescribir brindar a la persona información sobre los derechos, beneficios buscados y los riesgos esperados. Si la persona no logra comprender la información, se deberá comunicar a la familia. En este cuadrito se toman en cuenta un poquito los principios activos que suelen utilizarse en la urgencia.
como la risperidona, la olanzapina, y tienen más o menos las dosis, el haloperidol, el clonazepam, el lorazepam, el viperideno. En forma intramuscular se puede combinar lorazepam más haloperidol, como que es la combinación más adecuada para atender una crisis de excitación psicomotriz. No es aconsejable el uso de antipsicóticos típicos sedativos como la clorpromacina, que sería el Ampliactil, la levomepromacina, el nocinal o la prometacina, el Fenergan, por ser bloqueantes alfa-adrenérgicos, pudiendo generar hipotensión, arritmia, sobre todo en personas con antecedentes cardiovasculares. O sea, que no sea aconsejable no implica que no se usen, porque igualmente una persona en crisis hay que controlar, obviamente ustedes sigan el apunte, todo lo que hay que evaluar, lo que hay que tener en cuenta, toda la evaluación física, psíquica, etcétera, para ver un poquito qué fármacos prescribir. Siguiente. El proceso de lo que sería el consentimiento informado. Esto es un proceso continuo. Comienza antes de tomar cualquier determinación y termina cuando la persona sale de la situación de crisis donde se debe obtener un nuevo consentimiento. La obtención de la firma es solo una parte. El proceso en sí mismo debe aportar el establecimiento del vínculo entre la persona y el equipo de salud. A ver, lean todo lo que implica consentimiento informado que está en la guía. Lo que les puedo decir que es importante es que si tenemos una persona que no tiene conciencia de enfermedad, no tiene conciencia de riesgo, no sabe que está en riesgo cierto e inminente, es una persona que no puede decidir sobre sí, por el cual la internación va a ser involuntaria y no va a firmar el consentimiento informado, porque es una internación involuntaria. La va a firmar el equipo y en todo caso el familiar. ¿Se entiende? Entonces, esto se informa al juzgado y una vez que la persona mejore su claridad mental, tenga conciencia de la situación y de la enfermedad, el consentimiento puede ser cambiado a una internación voluntaria donde el consentimiento lo va a dar la persona. Por eso acá les dice que es un proceso continuo, donde por ahí en un momento es involuntario, luego el paciente puede dar la voluntariedad y la firma de consentimiento para continuar el tratamiento y esto es lo que hace, lo que dice el establecimiento del vínculo entre la persona y el equipo de salud. Siguiente. Bueno, la sujeción mecánica, obviamente, es otro de los temas que aborda esta guía. Chicos, lean todo porque es largo, pero es importante que ustedes le den una leída. Acá los conceptos más fundamentales. Acá hablamos de sujeción mecánica terapéutica. Literalmente, a ver, para la Ley de Salud Mental 26.657, chicos, la sujeción mecánica es un método restrictivo, muy restrictivo, para el cual no está muy aprobado. Entonces, realmente cuando uno utiliza una sujeción mecánica terapéutica en el contexto de una descompensación de un cuadro, esta tiene que ser de carácter excepcional, se la considera restrictivo, se utiliza cuando se hayan agotado otras instancias y persiste una situación de riesgo de daño cierto inminente para sí o para terceros. Dado que son técnicas que restringen la libertad de los movimientos, eh, restringen los derechos de las personas y pueden ser vulnerados. Por eso la ley 26.657 se expresa contraria a toda acción que restrinja las libertades y habilita a ello solo en caso de que la situación clínica de la persona así lo requiera. La sujeción mecánica implica el uso de procedimientos físicos o mecánicos dirigidos a limitar los movimientos de parte o de todo el cuerpo de la persona con el fin de controlar sus actividades físicas y protegerlos de las lesiones que pueda infligir a sí mismos o a otros. Las indicaciones es cuando existe una gran agitación psicomotriz, con riesgo para sí o terceros,
se muestre reticente, hostil, se realiza para prevenir daños, prevenir agresión o autolesión. Requiere la intervención de un equipo interdisciplinario y se necesitan controles médicos y de enfermería. Siguiente. Bueno, acá vamos a terminar. Igual antes quiero aclararle un par de cositas más acerca de la sujeción mecánica. Recuerden, chicos, que lean cuáles son las condiciones que uno tiene que, desde la parte del equipo interdisciplinario, como también desde la parte de enfermería, controlar cuando uno hace una sujeción mecánica, cuáles son los procedimientos. Obviamente, primero es el control de los signos vitales, de la permeabilidad de la vía aérea. Generalmente la cabecera del paciente tiene que estar a 45 grados para evitar cualquier tipo de reflujo, etc. Uno tiene que ver la permeabilidad, obviamente, de los 4 miembros, que no estén demasiado ajustados, cuestiones que no produzcan daños a nivel de las extremidades, rotar a la persona, controlarla seguidamente. Esto es una tarea no solamente del médico, sino también de enfermería, y facilitar, obviamente, la hidratación correspondiente, etc. Bueno, chicos, muchas gracias. Acá hemos terminado la guía 2 y ahora vamos a ir rápidamente a la guía número 3. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a la tercer guía. Esta es las guías de actualizaciones, que son las recomendaciones para la atención de situaciones de intento y o riesgo de suicidio en el primer y segundo nivel de atención. Esta guía es nacional, o sea, es del gobierno de la nación, ¿ok? Situémonos un poquito de lo que es provincia, nación, etcétera. Bueno, siguiente. El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como el acto deliberado de quitarse la vida. La problemática del suicidio abarca un espectro mayor de conductas y fenómenos que incluye la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de medidas para hacerlo y además la posible consumación del acto. La autolesión es un término más amplio que se refiere a la lesión autoinfligida o al envenenamiento, intenciones que pueden tener o no tener intención o resultado fatal. ¿Se entiende? Es como más amplio. No toda autolesión lleva o tiene la intención de quitarse la vida. Según la OMS, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre adolescentes y jóvenes, entre 15 y 29 años a nivel mundial, y la quinta entre 30 y 49 años. En relación a las lesiones autoinfligidas según sexo y edad, muestra que el grupo más afectado es el de 15 a 24 años. Respecto, chicos, a los mecanismos mediante los cuales las personas consumaron el suicidio, se observa más frecuentemente el ahorcamiento, el estrangulamiento o sofocación, seguido por el disparo de arma de fuego. ¿Ok? Es importante esto porque acá, chicos, cuando uno habla de suicidio, aclaro esto: el ahorcamiento, como también el disparo de arma de fuego, no es algo, como quien diría, eh, no pensado o repentino. En realidad, la persona que se ahorca ejecuta todo un plan suicida, que uno, o cuando hace el recorrido, es decide el plan, compra la soga, hace el nudo, se prepara, o sea, hay todo
como un ritual previo, o sea, esto no es algo compulsivo, es algo pensado, estructurado, que es súper fundamental, porque indudablemente la idea ya la iba pensando, ideando todo el plan en relación a cómo iba a morir. Acá lo que dice que a nivel de la nación argentina, las regiones tanto patagónicas como noroeste presentan las mayores tasas de incidencia de suicidio. Siguiente. Es importante en la consulta, chicos, siempre no hay que tener miedo, hay que indagar acerca de la presencia de conductas suicidas. Ideación, elaboración de plan, intentos de suicidios previos, no hay que tener miedo. Siempre implementar estrategias de escucha y de diálogo, no de juzgar, sino de predisponer a que el otro se abra a contar. La presencia de ideas de suicidio no deben ser consideradas como una enfermedad en sí misma. La idea de suicidio es un síntoma más de una enfermedad que puede ser de un trastorno bipolar, de un trastorno depresivo, de una psicosis, etcétera, de cualquier enfermedad psiquiátrica. Recordar que hablar del suicidio no provoca actos de autolesión. El suicidio sí puede prevenirse. La mayoría de las personas que se suicidan generalmente dan señales previas sobre sus intenciones, pero hay que saber verlas. No hay que hacer ojos ciegos ni oídos sordos. Las señales de mejoría después de una crisis, esto es fundamental, chicos, no significan necesariamente que el riesgo de suicidio haya superado. Se necesita sostener el acompañamiento. Alguien que acaba de salir de una depresión grave, no, está como vulnerable todavía, por el cual hay que tener cuidado, seguir con los acompañamientos, con el cuidado necesario, porque la idea puede volver a instituirse. Hay que estar atento. Los pensamientos suicidas pueden regresar, pero no son permanentes y en algunas personas pueden no hacerlo jamás o no. Esto es indistinto. La próxima. Los aspectos legales, esto es fundamental, chicos, que luego de un intento de suicidio, toda persona tiene derecho a ser atendida en el marco de las políticas de salud y legislación vigente. El Código Penal no califica el intento de suicidio como un delito. Por lo tanto, no se debe denunciar a la policía ni adoptar medidas de encierro, ¿ok? No es un criminal. En el caso de tratarse del intento de suicidio de niños o adolescentes, que realmente es muy alto también, es obligatoria la comunicación, no la denuncia, a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Si al momento del ingreso la persona portara un elemento potencialmente riesgoso para ella o para terceros, el profesional debe tomar los recaudos necesarios para preservar la seguridad y se podrá solicitar la intervención de la fuerza pública si las medidas tomadas por el personal de salud no fueran suficientes. La detección de conductas autolesivas es siempre una urgencia, por lo que el abordaje debe ser prioritario, en consonancia con la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, Ley 27.130 y los efectores de salud. Chicos, todo esto también está todo englobado a la guía anterior también. Ustedes recuerden que habíamos hablado de consentimiento informado, de internación involuntaria, de sujeción mecánica. Entonces, todo esto conlleva a lo que es un riesgo de suicidio, a un intento de suicidio, a los aspectos legales y al moverse dentro de la ley de salud mental. Siguiente. Deben ofrecer para la atención de la conducta suicida desde un abordaje siempre interdisciplinario. A ver, chicos, a ver, esta palabra interdisciplinario es como la palabra de la Ley de Salud Mental 26.657. Siempre es interdisciplinario, o sea,
Recuerden que toda internación involuntaria tiene que estar firmada por un equipo interdisciplinario, donde uno de los integrantes siempre tiene que ser médico o psicólogo y el otro puede ser desde un trabajador social o algún otro tipo de interdisciplina de la salud. No es necesario que sea de un médico solamente, ¿ok? Tiene que ser interdisciplinario. Entonces, todo está en la interdisciplina y el abordaje también. La evaluación tiene que ser integral, evaluación física completa, evaluación psicológica, diagnósticos diferenciales, evaluación del riesgo. Esto lo leen, pero siempre hay que tener en cuenta todo esto. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas? Las inmediatas son realizadas por el equipo de salud que recibe al paciente y evalúa la situación de riesgo cierto e inminente. Y se recomienda la internación o la permanencia en una guardia. A mediano plazo corresponden al equipo, obviamente, profesional que haga el seguimiento y tratamiento terapéutico individual, el control de salud periódico y farmacológico y la entrevista con el núcleo familiar y el apoyo psicosocial. Siguiente. Bueno, chicos, tanto la depresión, ansiedad y otros trastornos mentales asociados a conductas suicidas, sabemos que son patologías que pueden asociarse a estas conductas, pero existen muchos factores que se asocian al riesgo suicida. O sea, tanto condiciones económicas, rendimiento escolar, relaciones de pareja, abuso sexual, abandono, desempleo, violencia, falta de oportunidades, etcétera. Em, Siempre uno lo tiene que tomar como dentro también de un contexto. Miren, en este último tiempo hasta es terrible cómo puede formarse una idea suicida. Una adolescente, literalmente pobre, que su novio no le puso like a uno de sus posteos en Instagram y vio que le había puesto like a otra persona, se envenenó. Literalmente, por suerte, se pudo salvar. Bueno, esta situación de sentirse como abandonada desde las redes, eh, o pacientes con violencia familiar, o pacientes que han perdido el trabajo, los ha abandonado la pareja, son todos factores de riesgo para formular ciertas ideas que conlleven a un estado depresivo o a cualquier otro estado, al uso de sustancias y consumar un plan suicida. O sea, son muchos factores dando vuelta. Es importante tener en cuenta que los adolescentes pueden hacer conductas autolesivas no suicidas también, ideas autolíticas, tentativas de suicidio y suicidio consumado. Es importante explorar la intencionalidad y si hay ganas de desaparecer o son formas de aliviar un sufrimiento intenso sin finalidad real suicida. Siguiente. Bueno, chicos, dentro de esta guía, por favor, lean lo que sería la letalidad potencial, la planificación del acto, los grados de impulsividad, como todo lo que llevaría o estaría formando la idea suicida. Lo dejo para la lectura de ustedes, chicos. Bueno, ahora sí vamos a seguir con la guía número 4. Bueno, vamos a seguir con la guía número 4, chicos, guía de la provincia de Buenos Aires. Esta es una guía para el abordaje integral de los consumos problemáticos en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá, chicos, tenemos en esta guía mencionan que existen distintos tipos de consumos problemáticos, algunos de ellos relacionados a sustancias, ya sean drogas o sustancias psicoactivas u otros donde no intermedian sustancias como el juego, las nuevas tecnologías,
las compras y la alimentación. ¿Mm? Considerando el panorama a nivel global, si bien se registra un aumento en la cantidad de personas que consumen sustancias, no se advierte un aumento significativo en el número de personas que presentan problemas con el consumo de sustancias. Se estima, chicos, que el 39,5 millones sufrían algún tipo de problemática de salud vinculada a su consumo, pero solo 1 de cada 5 recibía tratamiento. ¿Mm? Un estudio nacional que depara del 2017 dice que las sustancias más consumidas fueron en Argentina o en la provincia. 68% alcohol, 31% tabaco, marihuana 7,8%, cocaína 1,5%, tranquilizantes sin prescripción médica 0,7% y luego alucinógenos en un 0,6%. En lo que sería la provincia de Buenos Aires, acá sí, la provincia, las sustancias más consumidas se ubican primero en alcohol, luego tabaco, luego marihuana, luego cocaína, tranquilizantes sin prescripción y alucinógenos. O sea, lleva el mismo orden por ahí con alguna diferencia. ¿Mm? La perspectiva de derechos centradas en las personas configuró un nuevo paradigma que se consolidó con la sanción de la Ley Nacional 26.657 y su homóloga provincial 14.580. En la misma línea, en el año 2014, se sancionó la Ley 26.934, que crea el Plan Integral para el abordaje de los consumos problemáticos. Dicho plan tiene como objetivos prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial, asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a las personas afectadas por algún consumo problemático y amparar e integrar socialmente a las personas. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, la presente guía que estamos viendo para el abordaje integral de los consumos problemáticos en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires se propone avanzar con el cumplimiento del Plan Provincial Integral de Salud Mental y el Plan Quinquenal de Salud 2023-2027, profundizando las orientaciones de la guía de atención de crisis y urgencias por motivos de salud mental y consumos problemáticos. A ver, leer para saber cuáles son los objetivos generales, el objetivo específico, cuáles son las herramientas que se cuentan para tratar el consumo de sustancias, lo que es la noción de complejidad, el desarrollo y la atención en forma interdisciplinaria, intersectorial, interseccionalidad, o sea, conceptos que léanlos. La guía plantea cuáles son las dimensiones de los consumos, o sea, a ver, quién consume, qué sustancias se consumen, cómo se consumen, cuáles son las vías, las dosis, la frecuencia, cuándo y dónde se consume, o sea, en qué tiempo, en qué lugar, en qué contexto. Esto es importante. ¿Cómo son los tipos de consumo? Si son experimentales, ocasionales, habituales, si hay ya una dependencia. ¿Cuándo un consumo se transforma en problemático? Y obviamente, cómo se trabaja para la reducción de riesgos, de daños desde la provincia de Buenos Aires, ¿qué implica trabajar para la perspectiva de reducción de daños, cómo es el trabajo en red, cómo son las regiones que integran el sistema, los niveles de atención, o sea, desde las líneas de orientación telefónicas, la línea de telecuidado, los centros provinciales de atención de salud mental, los centros comunitarios,
los hospitalarios, la línea 141. ¿Cuál es el segundo nivel de atención que ya abarcaría más los hospitales generales, los neuropsiquiátricos, las unidades de residencia? ¿Mm? Y cómo se puede hacer para favorecer la accesibilidad a todo el sistema. Solo léanlo para tener una idea, es muy tedioso, vuelve otra vez hacia lo mismo. ¿Cuáles son los derechos de los pacientes? ¿Cómo es el que tiene que tener un trato digno, respetuoso, que tiene que tener intimidad, confidencialidad, información sanitaria, consentimiento informado, una historia clínica, etcétera? ¿Cómo se deben construir las estrategias y las intervenciones? ¿Cómo se debe avanzar desde que uno recibe a la persona? ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, lo que sería una intoxicación de sustancias con una descompensación psicótica aguda, con una urgencia subjetiva? Digo, ir elaborando diagnósticos, cómo acceder, a ver, examen físico, laboratorio, psicológico, consentimientos, o sea, esto quiero que lo lean. Cómo actuar en una internación. Acá vuelve a hablar de lo que es la internación voluntaria e involuntaria, cómo son los cuidados en la internación. O sea, esto es un poco lo que plantea la guía número 4. Tengan un leve panorama, tengan conceptos generales, recuerden todos los conceptos que habíamos nombrado y hasta acá llegamos con la guía 4. Ahora vamos con la guía 5. Bueno, chicos, esta es la guía 5 y la última guía que tenemos, que es la guía de salud mental en el primer nivel de atención y el uso apropiado de psicofármacos. Chicos, esta guía es de Nación, ¿ok? Bueno, a ver, acá, chicos, es larga, larga, muy larga, pero vamos a tratar de resumir porque hay algunos temas que se van repitiendo y que quiero que vayan conceptualizando. Acá lo que habla es que la ley de salud mental nacional, obviamente, es la expresión del paradigma de los derechos humanos en salud mental en nuestro país. Su objeto es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas con padecimiento mental que se encuentren en el territorio nacional. A ver, es decir, chicos, se sitúa a las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho en un sentido amplio, en lugar de limitar a sus figuras a los pacientes a rehabilitar o meros objetos de tutela o caridad. ¿Se entiende? En este sentido, el artículo 3 de la Ley de Salud Mental reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Asimismo, establece que el proceso de atención debe realizarse desde un abordaje interdisciplinario e intersectorial. O sea, si la persona es considerada como un proceso de diferentes componentes, obviamente la manera de atención tiene que ser interdisciplinaria para abordar cada uno de los componentes que hacen a la salud de la persona. Esto está basado en los principios de atención primaria de la salud, reforzando, restituyendo o promoviendo lazos sociales. Todos estos ejes, interdisciplina, intersectorialidad y atención primaria de la salud, se relacionan entre sí en el territorio. ¿Se entiende? Esta guía habla
sobre lo que sería los años de vida perdidos por discapacidad y los años de vida ajustados a la discapacidad en relación a la salud mental, chicos. Quiero que lo lean, lo tengan en cuenta porque las enfermedades mentales causan muchas ABAD. Los problemas más frecuentes son los relativos a la depresión, la ansiedad y los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y los trastornos psicóticos. La problemática del suicidio también se trata de un problema de salud pública de creciente prevalencia. Resalta el rol del equipo de salud frente a las problemáticas de salud mental, donde dice su efectivo abordaje desde las problemáticas de salud mental permite integrar el componente de salud mental en la atención de salud, es decir, realizar una efectiva atención integral de las personas y evitar su fragmentación en el proceso de atención. También se hace hincapié en lo que sería la promoción del uso de medicamentos. Volvemos a hablar un poco de la prescripción de medicamentos, cómo, cuándo, dónde, y que recuerden que el acto de medicar no se limita al acto de la prescripción, sino que es mucho más amplio. Para la guía, prescribir significa ordenar, indicar y establecer, por el cual el uso apropiado de medicamentos implica que aquellas personas que consultan y requieren medicación la reciban de acuerdo a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y el menor costo posible para ellos y para la comunidad. O sea, es fundamental, chicos, que tanto el médico como el equipo de salud del cual formen parte tengan en cuenta ante la decisión de indicar un psicofármaco cuáles son los prejuicios a los que suele asociarse su uso, si es necesario asesorar e informar al paciente, a la familia o a los integrantes para poder establecer un tratamiento adecuado y aceptado. Habla sobre todo esto que sería el primer nivel de atención y lo que serían las referencias al segundo nivel de atención, chicos. Esto es algo para leer rápidamente y tener una base, porque no quisiera volver a repetir todo lo que son los elementos esenciales en la práctica de la salud mental, en la práctica clínica. A ver, cómo evaluar físicamente al paciente, una evaluación mental, cómo se evalúa el comportamiento, el contenido del pensamiento, las alteraciones de la percepción, todo lo que hay que evaluar para tener un diagnóstico. Las pruebas físicas, toxicológicas, elaborar una historia clínica, son todos los pasos. ¿Cómo es la primera, cómo se obtiene la primera ayuda psicológica? ¿Cómo son los principios de la actuación para la primera ayuda psicológica? Observar, escuchar, conectar. ¿Cuáles son todos estos principios? ¿Qué significan? Los dejo para leer porque no es nada para explicar, simplemente para pegar una leída y no me parece estar repitiéndolo y cansándolo a ustedes con todo esto. Con respecto, en esta guía también se menciona lo que sería los trastornos del sueño, chicos. Esto ya lo habíamos visto, o sea, no difiere mucho de lo que habla Harrison, de lo que se habló de insomnio. Realmente puedo agregar que el tiempo ideal del sueño es aquel que permite a las personas realizar las actividades diarias con normalidad, no pudiendo determinarse una cantidad de horas exactas que se necesite para dormir. Esto depende de cada persona. Pero la duración del sueño nocturno varía entre más o menos 5 a 10 horas en los adultos, siendo el promedio habitual entre 7 a 8 horas.
Dentro de los hábitos de la vida cotidiana, el sueño es uno de los factores que pueden afectar en gran medida la calidad de vida de las personas cuando está alterado, por lo que un motivo muy frecuente de consulta es un motivo muy frecuente de consulta en salud mental. Aquí, chicos, rápidamente se vuelve a hablar del insomnio, lo que es el insomnio, la definición del insomnio, si es primario, secundario, de conciliación, de despertar precoz, de corto, si es agudo o crónico. Esto ya lo habíamos dado, le pegan una leída como para ver si hay alguna diferencia que no la hay, pero más o menos para ir llevando esta guía. Em, y después habla sobre, bueno, el abordaje de lo que sería un trastorno del sueño, lo que serían la higiene del sueño, que esto lo menciono porque no lo habían dicho. La higiene del sueño sería la estrategia que consiste en una serie de medidas que favorecen un descanso, o sea, permiten al paciente ser más consciente de tanto los factores temporales, conductuales o ambientales que impactan sobre su descanso. O sea, acostarse solo cuando se tiene sueño, evitar la realización de ejercicios físicos nocturnos antes de dormir, evitar la ingesta de abundantes líquidos antes de acostarse, a ver, evitar largas siestas, evitar ingestas copiosas de comida a la noche, evitar actividades estresantes en las horas previas a acostarse, tratar de resolver o evitar preocupaciones o problemas antes de acostarse. Entonces, son como lo que uno dice, esto es parte de la higiene del sueño, lo que conductualmente el paciente debe cambiar para mejorar su sueño. ¿Cómo serían las intervenciones conductuales, las intervenciones terapéuticas, pero también el tratamiento farmacológico? Que este tratamiento ya lo habíamos antes, ya lo habíamos aclarado. Siempre es así que siempre es importante tener en cuenta todo lo mencionado previamente en Harrison, porque el tratamiento es el mismo. No, esta guía no dice nada más, salvo aclarar lo de higiene del sueño. ¿Mm? Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar de duelo. Duelo sí es un tema que no hablamos previamente, que es mencionado solo en esta guía y que es fundamental. El duelo, chico, es el proceso que se produce luego de una pérdida. Es una reacción adaptativa, natural y normal, por lo que es esperable que suceda luego de un tiempo variable, eh, perdón, que es algo que espera, que uno espere que suceda luego de la pérdida de un ser querido. Esto tiene un tiempo de duración y obviamente con esto no hay necesidad de tratamiento, es algo normal, es algo que toda persona debe atravesar. ¿Mm? Es importante considerar entonces que es un proceso único e irrepetible, dinámico, cambiante, momento a momento, persona a persona, eh, diferente en cada cultura, sociedad y familia, o sea, es diferente, es personal. En este sentido, no está sujeto a pautas universales, aunque existen obviamente algunos rasgos comunes, como la pérdida de interés en el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de escoger o de definir algo nuevo, algún nuevo objeto de amor y la inhibición de cierto nivel de productividad. Ok. A ver, ¿por qué menciono esto? Porque el duelo muchas veces se lo considera como un diagnóstico diferencial de depresión, pero la depresión es una patología y el duelo es un proceso normal. Estamos hasta acá, esto es importante. Las personas que atraviesan un duelo pueden presentar diferentes síntomas, tanto físicos o bien algunas sensaciones o cambios en su conducta habitual. Entre los más frecuentes se encuentran bajo estado de ánimo, tristeza, desinterés, sentimientos de soledad,
enojo con la persona que falleció. Em, es como que, a ver, hay enojo, sensaciones de culpa y autorreproches. Por ejemplo, si yo hubiera sabido, hubiera hecho esto, si yo hubiera sabido, no hubiera permitido, hubiera procedido de otra manera. También hay, como les dije, sentimientos de culpa, puede aparecer ansiedad, puede aparecer insomnio, pero siempre hay algo que es muy importante. Todos los síntomas que aparecen están, digo síntomas, pero no son síntomas, son manifestaciones, porque si hablo de síntomas, hablo de enfermedad. Así que todas estas manifestaciones tienen relación con una sola cosa, que es con la pérdida de ser querido. Uno se siente culpable por la pérdida, uno se siente mal porque el otro no está, uno se siente triste por lo que perdió, por lo que ya no tiene, por lo que no puede disfrutar. ¿Mm? Entonces eso hace que aparezcan sentimientos de soledad, de culpa, de tristeza. Entonces esto trae un trasfondo de que la persona durante un tiempo deja de hacer las actividades habituales, por ahí tiene pérdida de concentración, se siente mal, con trastornos de sueño, algunas sensaciones físicas. Inclusive aparece una cuestión que es muy importante, que no aparece en la depresión, son las ilusiones, que a diferencia de la alucinación, a ver, la alucinación se define como una percepción sin objeto, o sea, la persona alucinada ve algo donde no hay nada, ¿ok? Ve algo, escucha algo donde no existe, donde no hay. En cambio, la ilusión es como una percepción deformada. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces las personas que entran en duelo, sobre todo en la etapa aguda del duelo, suelen percibir a la persona fallecida, em, por ejemplo, en la cara o en el rostro de otra persona en la calle, o creen verla porque la fisonomía se parece, pero sí hay un objeto, hay una percepción deformada que tiene que ver con su proceso de duelo y esto es normal. Una vez pasada la etapa aguda, la persona, esto ya desaparece, ¿no es cierto? Bueno, entonces, existen obviamente las tres estadios o etapas de este duelo, que es la fase de impacto, de negación, de conmoción o de incredulidad, que uno no puede creer lo que le está pasando, que esto es la parte primera. Luego, en la fase aguda, aparecen estos síntomas que parecen depresivos, pero que son síntomas del duelo, ¿se entiende? Donde por ahí se tiende al aislamiento, a la angustia, al enojo. Y la fase de recuperación o de resolución, que es en realidad cuando la persona comienza a aceptar la pérdida, trabaja sobre el dolor de la pérdida, puede readaptarse a un nuevo medio y reacomodarse a seguir viviendo normal, como quien diría normalmente. Em, pero también se establece una diferencia entre lo que es el duelo normal, de lo que sería un duelo patológico y una depresión mayor. Acá los duelos patológicos, chicos, como concepto, se caracterizan por la rigidez y la falta de flexibilidad y de evolución. El duelo patológico implica que el sujeto ha quedado fijado a la persona perdida y no puede superar su pérdida. Hay lo que sería un duelo normal, donde uno atraviesa etapas, donde va superando y reordenando nuevamente su vida. Si la persona queda como en la etapa aguda o en la etapa donde todavía no puede superar la pérdida y queda fijada ahí, este duelo se hace patológico, pues se hace rígido. Y es muy importante porque si hay una pérdida que no se supera, hay sentimientos de culpa y esto se transforma en algo crónico y en algo más vale que trastorna el ánimo, que ya se trata de una depresión.
Ya empiezan los comentarios como no sirvo para nada, ya no tengo motivos para seguir viviendo y en muchas ocasiones se precipita la idea suicida. Es como ya no tener sentido si ese otro no está y quedarse con eso y no poder superarlo. Esto es muy común en personas mayores, donde muere su compañero de 60 años de convivencia y sienten que el mundo no tiene sentido, no tiene idea, se le consume esta idea o esta fijación de la pérdida sin poder superarlo. Entonces, esto acerca del duelo me parece muy importante. El duelo no es una patología por el cual el duelo no se medica. Se puede dar alguna benzodiazepina para mejorar el sueño o la ansiedad en la primera etapa, pero no se dan antidepresivos porque no es una depresión. Salvo que haya pasado un tiempo necesario, suficiente, la idea quede fija y se instale síntomas patológicos. Ahí sí hay que intervenir. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, chicos, en esta guía vuelve a tocar el tema ya previamente hablado, que quiero que simplemente lo lean, que tiene que ver con las consideraciones sobre el abordaje integral a realizar desde el primer nivel de atención, que ya lo habíamos aclarado cuáles eran. Se vuelve a hablar sobre lo que son las conductas autolesiva y suicidio. Tengan una leve idea, porque esto ya se habló, no hay nada más que aclarar ni agregar. Habla y plantea los problemas de las crisis y urgencias en salud mental. eh, Vuelve a recalcar cómo es la entrevista, el examen físico, el examen psicológico, cómo hacer un diagnóstico diferencial, cuáles son los motivos de estas urgencias y hace luego hincapié en el abordaje farmacológico y en las internaciones voluntarias e involuntarias, en el riesgo cierto inminente, que ya lo habíamos aclarado en guías anteriores, y en los fármacos que se dan posteriormente en lo que es un trastorno del sueño, que ya lo habíamos hablado. Así que no quisiera repetir todo porque es exactamente igual. Simplemente denle una leída para reforzar los conocimientos. ¿Está? Vuelve a hablar sobre el consumo de sustancias, tanto legales o ilegales, cómo se hace el abordaje integral a este consumo de sustancias desde el primer nivel de atención, cuáles son las herramientas que uno tiene para la detección precoz y la evaluación diagnóstica integral. Otra vez lo mismo, así que ustedes denle una pequeña leída, chicos. Y con respecto después, bueno, vuelve a hablar de dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia alcohólica, intoxicación aguda. Todo esto ya lo hemos visto, para el cual volver a repetir lo mismo, no. Luego va a hablar acerca de los trastornos del estado de ánimo, trastornos depresivos. Igual que Harrison, trastorno depresivo mayor, persistente, no especificados. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? El consumo de sustancia como también diagnóstico diferencial. ¿Cómo es el tratamiento psicofarmacológico? Vuelve a hablar sobre el trastorno bipolar. Vuelve a hacer hincapié en todo lo que habíamos mencionado según el DSM-5. Posteriormente habla sobre trastornos de ansiedad, chicos. Se basa esta guía en el DSM-5, así que para ustedes lo mismo que Harrison.
simplemente háganle una leída. Respecto a los trastornos psicóticos, menciona la esquizofrenia y obviamente menciona los criterios diagnósticos según DSM-5, que lo mencionamos en la clase de psicosocial. Y voy a hacer hincapié, chicos, porque sí acá hay algo que agrega, siempre voy agregando lo que no está, son las etapas de la esquizofrenia. Acá agrega algo más que no estaba en la clase de psicosocial, que habla sobre las etapas. La etapa premórbida, recuerden, la fase premórbida de la esquizofrenia suele, o sea, esta etapa suele haber antecedentes de leve retraso en el desarrollo psicomotor, leve retraso en el aprendizaje en la infancia, dificultades para adaptarse socialmente, conductas excéntricas, retraimiento. Esto es como lo premórbido, sin que haya ningún otro tipo de mensaje por ahora. Luego viene el periodo prodrómico, que está caracterizado por síntomas psiquiátricos o somáticos. Las quejas somáticas más comunes son cefalea, dolor de espalda, dolores musculares, debilidad, alteraciones digestivas. Con frecuencia se despierta interés por temas abstractos como filosofía, religión, ocultismo, a lo que el paciente dedica la mayor parte de su tiempo. Ya ahí ven que hay como cierto retraimiento, ¿no es cierto? La persona va perdiendo como energía y motivación personal, se aísla progresivamente durante meses o años, y hay que tener en cuenta que este fenómeno es común en la población adolescente, con lo cual debe interpretarse su aparición en función a la historia biográfica del paciente o de la persona. En este último punto, es vital la información aportada por familiares, por amigos o referentes. Después aparece otra etapa que se la denomina trema. El trema, algunos autores suelen agrupar las fases antes descritas bajo el término trema. La persona experimenta sentimientos ya de extrañeza en la percepción de sí misma y del mundo que lo rodea, lo que provoca una sensación de inquietud interna y retracción de la vida social. Luego, el cuarto es el primer episodio o brote esquizofrénico. Acá ya hay una presentación psicótica florida. Acá aparece la sintomatología positiva, ya descripta por el DSM-5, como habíamos hablado. Y obviamente se trabaja posteriormente en el tratamiento, como habíamos dicho, basados en los antipsicóticos. Ahora también en lo siguiente introduce otro tema importante, que es la problemática de salud mental prevalente en personas mayores. Entonces, acá vemos que es muy importante tener en cuenta, a ver, cuando se habla en personas mayores, a ver, acá tenemos que hablar de patologías como el deterioro cognitivo leve, un deterioro cognitivo moderado o ya un deterioro cognitivo grave, una demencia. Y ahí hablamos un poquito de lo que sería la enfermedad de Alzheimer o la depresión en personas mayores. Entonces, acá sí hay que tener en cuenta un poco, a ver, lo que sería estandarizado para la edad, que obviamente con la edad o con el provenir de los años, así como el cuerpo físico sufre cierto deterioro, uno tiene pérdida de masa muscular, etcétera, también existe una involución a nivel del cerebro
y de las conductas, el ánimo, etcétera, que o sea, que si bien esto va en retroceso, hay algunas cosas que son esperables para cada edad. Cuando uno ya habla de deterioro cognitivo, es cuando eso que va en retroceso está un poquito más avanzado de lo que debería estar. Eh, Habla sobre la detección y sobre un poco cómo se debe atender en un primer nivel de atención. Quisiera que lo leyeran. Y obviamente ya lo que se establece como una demencia. O sea, ya se denomina demencia a un síndrome, es decir, no a una única enfermedad secundaria a una afección cerebral que produce una declinación de los diferentes aspectos cognitivos conductuales de suficiente severidad, chicos, para interferir en el funcionamiento social y ocupacional de la persona. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores, pero existen otro tipo de demencias que quizás no sean tan frecuentes como el Alzheimer, pero tienen una gran influencia como la demencia producto de la enfermedad vascular, la demencia de cuerpos de Lewy, que no es tan común, y la demencia frontotemporal. También hay muchas causas de demencia, incluyendo la parálisis supranuclear progresiva, el síndrome de Korsakoff, la enfermedad de Bisnager, el complejo SIDA-demencia y la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Las personas con esclerosis múltiple, la enfermedad de la neurona motora, la enfermedad de Parkinson, el traumatismo de cráneo o enfermedad de Huntington también pueden desarrollar demencia. Siempre hay que hacer el diagnóstico adecuado bajo los requerimientos necesarios, neurológicos, psiquiátricos, psicológicos, ver los impactos que esto trae a nivel físico, psíquico, económico, etcétera. Y obviamente es importante em, ver o trabajar junto con la familia, no solamente con la persona en relación con el sistema de salud, la sociedad, cómo estimularlos, cómo trabajar, cómo ayudarlos. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer, vuelvo a decir, es la causa más frecuente de demencia en pacientes mayores de 65 años. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que va empeorando paulatinamente. También es importante hablar sobre la depresión en personas mayores, que muchas veces ¿por qué digo esto? Hay muchos síntomas de la depresión, como yo expliqué en la clase de psicosocial, que a determinada edad se confunden con una demencia. Esto de la pérdida de la atención, la concentración, deviene en una pérdida del material cognitivo que es funcional, no es estructural. La persona con la depresión la vuelve a recuperar. Em, y es importante porque en la depresión, a diferencia de la demencia, es muy importante las imágenes porque el deterioro este que se produce es emocional o funcional, pero no orgánico. Entonces, en las imágenes, en la resonancia, no hay atrofia hipocámpica o hay una atrofia leve que es acorde a la edad, pero no patológica. No hay atrofia cortical generalizada, puede haber una atrofia, como dije, leve, cortical, esperable. Entonces, es muy importante establecer el diagnóstico diferencial. Otro de los puntos que puede aparecer en personas mayores es el síndrome confusional agudo, que se caracteriza por diferentes manifestaciones clínicas. Chicos, si bien el síndrome confusional es un síndrome, como quien diría, parecería psiquiátrico, la causa no es psiquiátrica, es orgánica. Entonces,
Siempre acá lo importante no es que la persona tiene conductas raras progresivamente. No, el inicio del síndrome confusional siempre es agudo, puede ser fluctuante, con intervalos algunas veces lúcidos, pero totalmente de empeoramiento rápido. Presenta alteraciones a nivel de la atención, de las funciones cognitivas, de la orientación, el lenguaje, el razonamiento, la percepción, con alteraciones psicomotoras, afectivas, alteraciones del ciclo de vigilia, del estado neurovegetativo. Entonces, puede presentarse como un síndrome confusional hiperactivo con inquietud, con agitación motora o hipoactivo con retardo de la actividad psicomotora, somnolencia, disminución del reconocimiento del entorno o mixto. De acuerdo con lo que dice el DSM-4, el DSM-5, perdón, el síndrome confusional agudo se define como alteración en la atención, es decir, la capacidad reducida para dirigir el enfoque, mantener y cambiar la atención, y la conciencia, orientación reducida para el medio ambiente. La alteración se desarrolla durante un corto periodo de tiempo, como dijimos, por lo general horas o pocos días. Una perturbación adicional en la cognición, hay déficit de memoria, desorientación, lenguaje, capacidad visoespacial o perceptiva. Hay evidencia de la historia o de la exploración física o hallazgo de laboratorio que la perturbación es consecuencia de una afección médica o intoxicación de sustancias, droga, abuso o intoxicación por algún medicamento o la exposición a alguna toxina o infección. Es importante tener en cuenta que estos cuadros causan daño neuronal tanto directo como también por afectar la producción de energía, por lo cual debe ser considerado una emergencia médica, síndrome confusional aguda. Siempre la etiología, recuerden, es multicausal, el tratamiento es médico. Bueno, en la última parte de esta guía, después de haber hablado sobre al vuelo de todas las patologías, que quiero que le den una leída, me voy a detener en un punto importante que no hemos visto, que es la introducción a las problemáticas graves en niños, niñas y adolescentes. Entonces acá aparecen cuadros que no hemos visto. A ver, trastornos del espectro autista, chicos. El inicio de estas problemáticas se produce en la infancia y obedece a fallas muy tempranas en la estructuración de la subjetividad. Las características están relacionadas a las dificultades para la interacción social y a la comunicación. Digo, y esto implica que hay algunos niños que presentaron signos y síntomas o rasgos de autismo que no conforman un síndrome completo. Por eso, en la actualidad, se habla de trastornos del espectro autista. Cuando uno habla de autismo en la niñez, acá sí, cuando uno habla de autismo, habla de un síndrome completo, ya, no es un espectro, es un síndrome completo, que es caracterizado por una serie de síntomas basados en la tríada de alteraciones de la interacción social recíproca, la comunicación y el comportamiento restringido, estereotipado y repetitivo. O sea, la interacción social, la comunicación y el comportamiento. Y después tenemos lo que se llama síndrome de Asperger, chicos. Constituye el segundo trastorno en relación a la frecuencia de aparición. Se diferencia del autismo fundamentalmente porque no se presenta
un retraso general o retraso del desarrollo o del lenguaje. La detección precoz de este grupo de trastornos encuentra un escenario ideal en el primer nivel de atención, o sea, es acá donde hay que elaborar el diagnóstico. El pronóstico será más favorable cuanto antes se detecte la problemática y cuanto más adecuada sean las intervenciones tempranas. Cuando se establece el diagnóstico, obviamente es importante que los tratamientos sean intensivos y diversos en materia interdisciplinaria. Como estamos en la infancia, también existen psicosis infantiles o de inicio temprano. Acá la esquizofrenia de inicio muy precoz se desarrolla antes de los 13 años. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el apunte de psicosocial de lo que tradicionalmente se llamaba hebefrenia? O sea, una esquizofrenia que aparece a edades muy tempranas. Si no me equivoco, Eve significa niñez o adolescencia. Generalmente aparece antes de los 13 años, es de aparición poco frecuente. En la esquizofrenia de inicio precoz, tiene un inicio también antes de los 18 años. La tasa de aparición es similar a la de adultos y a medida que aumenta la edad, tiende a igualarse la diferencia entre los sexos. El diagnóstico siempre es clínico y requiere de una evaluación interdisciplinaria. El comienzo suele ser insidioso, es de, obviamente, evolución crónica, con presencia de síndromes prodrómicos como hiperactividad, dificultad de la concentración, deterioro escolar, relaciones con los pares, alteraciones de la conducta, del humor y de los síntomas relacionados a problemas del desarrollo psicomotor y del lenguaje. Em, También hace hincapié, por eso es como en la niñez muy difícil realizar como un diagnóstico, porque todas las enfermedades comienzan prácticamente de la misma manera. Recuerden lo que recién hablamos de Asperger, de lo que hablamos del espectro autista, ahora de una psicosis infantil. Radican como en síntomas muy comunes. Algunos aparecen antes o son prodrómicos, como hablamos de las etapas de la esquizofrenia, y, o que por ahí tienen otra evolución. Pero también cuando se habla de niñez o adolescencia, se habla también de bipolaridad, porque también es una enfermedad que comienza a etapas tempranas y puede ser de un inicio puberal. Es infrecuente este inicio, obviamente, pero ya es común a partir de los 20 en adelante. El trastorno bipolar se caracteriza obviamente por la presencia de episodios anímicos que son polares, o manía, o depresión, o hipomanía. La evaluación inicial se debe descartar siempre que sean causas orgánicas, como enfermedades infecciosas, endocrinológicas, neurológicas o autoinmunes, neoplasias, déficit vitamínicos, o también secundarios a sustancias psicoactivas, porque pensar en un episodio maníaco a los 17 años puede ser una intoxicación cocaínica. Hay que ver cómo evoluciona, hay que estudiarlo. En relación a los episodios maníacos, se definen como presentación, como aumento de energía, distractibilidad, alteración obviamente en el habla, en la irritabilidad, la grandiosidad, en el pensamiento acelerado, hipersexualidad, fuga de ideas, un poquito de lo que ya habíamos hablado. Y después, por último, plantean como enfermedades infantiles a la discapacidad intelectual. En niños y adolescentes se presentan una ejecución disminuida en los test de inteligencia y en los aprendizajes escolares y muestran competencias y autonomías menores que sus pares. Un adecuado diagnóstico diferencial en el diagnóstico de discapacidad intelectual
em, ese eclipse, otras determinaciones como puede ser en ese momento una crisis vital, un conflicto interpersonal, ¿m? Entre otros, dado que el diagnóstico puede ser estigmatizante, así que, no hay que, tiene menor desarrollo intelectual en este test, ya lo declaro con una discapacidad intelectual. No, hay que ver el contexto, la evaluación, etcétera. Así que eso es muy, muy importante. Así que, bueno, chicos, con esto un poquitito quiero concluir esta clase. Le pido que le den una leída a las guías. Sé que algunas son largas, pero creo que hemos compatibilizado con todos los conceptos importantes. Así que, bueno, acá me despido.